Listo, ya está grabando. Bueno, y yo creo que a partir de este momento vamos a tratar de probar propiedades de la integral que nos van a servir, pues, no solo para la teoría, sino también para el cálculo de las integrales, ¿no? Acuérdense que este curso se llama cálculo y entonces uno tiene que calcular cosas y entonces, pues, una de las cosas que uno que tiene que hacer es calcular integrales. Ahora vamos a ver propiedades, les digo, y déjenme pues escribir primero alguna propiedad y después ya la discutimos, ¿no? ¿Qué significa propiedades? La primera, que aquí lo puse como una proposición, es si tienes una función que sale del intervalo AB a los reales acotada, y C es un número que vive entre A y B, entonces, a ver si lo logro escribir. F es integrable en el intervalo AB, sí, solo sí, sí, solo sí, F es integrable en el intervalo de A a C y es integrable en el intervalo de C a B, punto, en cuyo caso la integral de AB de F es exactamente lo mismo que primero integrar F de A a C y luego sumarle C de B. Ah, sí, ahí está. Creo que sí lo logré escribir. Y entonces dije que iba primero a escribirla y después explicar más o menos qué decía. Y entonces voy a hacer un dibujito para ver la explicación. Esta propiedad es muy importante, pero también es como muy natural de pedirle algo que según ustedes representa el área, ¿no? Porque si uno piensa que la integral es algún tipo de representación de área, lo que dice este teorema no es otra cosa que si tú quieres calcular el área que voy a pintar anaranjada aquí, es decir, el área bajo la curva de F en el intervalo AB, entonces tú podías agarrar tus tijeras y cortar esa figura en dos figuras, de hecho, haciendo un corte recto. Aquí voy a poner el C, y entonces digo, cortas esa figura como, ay, chin, bueno, ponemos línea muy gorda, cortas esa figura ahí en C de manera recta, y entonces dices, pues el área amarilla debería de ser la suma, pues no sé de qué color es ponerlos, del azul, que es de aquí hasta C, y la rosa, no sé, que es de C hasta acá, ¿no? No sé si me quedó bonito, que el área de aquí a aquí, voy a ponerlo así, y que el área de aquí a aquí, ¿no? Que es lo azul. ¿Se entiende qué es lo que dice? Es exactamente lo que dice eso, ¿no? Es lo que dice. Si tú puedes calcular el área en todo el intervalo, pues tiene que ser que puedas calcular el área en el primer cachito, en el segundo cachito. Eso debe ser equivalente, es lo que dice la parte de arriba. Y como son cosas equivalentes, además se debe de cumplir que las integrales se parten bien. Sí, jóvenes, ¿se entiende lo que dice el teorema? ¿A Sí, se poco, entiende. ¿Y a poco no suena plausible que sea cierto? Bueno, suena plausible que sea cierto, y entonces hay que probarlo, ¿no? ¿Cómo se prueba ese teorema? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo le entraría a esa prueba? Ah, profe, se empezó a escuchar mal de golpe. Oh, seguro ya se la acabó. No, no se escucha. Ahora no escucho nada. Perdón, ¿cómo me ven ahora? Es que tenía el Ah, ya. micrófono. Bien, bien, bien.
por eso no se escuchaba nada. Pero bueno, ya. ¿Cómo le hace para probar ese teorema? En primera, separarlo por dos casos. ¿Perdón? En primera, bueno, separarlo en la ida y vuelta, ¿no? La ida y el regreso, dicen los matemáticos. ¿Y cuál crees que es la fácil? Me suena que el regreso es el más fácil, pero la verdad no sé. Pues qué bueno que no sabes, pero sí, el regreso es la fácil. Y entonces, a ver, como nos dijo Paola, este es un sí solo sí, y entonces hay que hacer la ida y el regreso, y parece que el regreso es el fácil, ¿eh? O sea, que si es integrable en los dos, entonces es integrable en todo. Estoy pensando, ¿eh? Ya, ¿cómo lo harían? Pues hay que probar que esta función f es integrable, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Y habíamos dicho que la mejor forma para entrar a ese problema es con el 2 del teorema pasado, o sea, el de la épsilon, ¿no? Y entonces yo trataría de empezar con una épsilon y trataría de probar que existe una partición de tal manera que las sumas superiores y las sumas inferiores, pero la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Entonces voy a intentar hacer eso y van a ver que es más o menos natural, ¿eh? Porque, a ver, voy a hacer un dibujo para fijar ideas, por supuesto. Y entonces dices, aquí están los números reales. Por supuesto, por ahí está tu intervalo AB. Ahí está tu intervalo AB. Y entonces dices, a ver, yo quiero proponer una partición para esa épsilon. Pero ¿cuál es mi hipótesis, no? Mi hipótesis es que la función sí es integrable de A a C y la función también es integrable de C a B, ¿no? Entonces, pues suena natural, dices, pues entonces C es importante, lo voy a poner por ahí, C es importante, y entonces dices, yo ya sé que de aquí a acá es integrable, y yo ya sé que de aquí a acá es integrable. Y entonces, yo creo que ya con eso puedo concluir que todo es integrable. ¿Por qué? Porque como estoy interesado en dar una partición, a lo mejor si doy una partición de aquí a acá y luego que cumpla cierta cosa y luego doy una partición de aquí a acá, pues en realidad lo que estoy dando es una partición de todo y esa es la que me va a servir. Pero bueno, voy a empezar diciéndolo, ¿va? Entonces uno empieza diciendo sea epsilon mayor que cero. Tú sabes, y lo voy a escribir por aquí, como f es integrable en el intervalo AB, ay, chino, escribí feo, como f es integrable en el intervalo AB, digo, perdón, AC, y también en el intervalo CB, para, ay, ¿cómo lo pongo? Para epsilon sobre 2, que por cierto, si es un número más grande que cero, para ese número más grande que cero, yo puedo encontrar una partición, ay, ¿cómo le llamo? P1, del intervalo AC, de tal manera que ay, la suma inferior de f con respecto a esa P1 menos la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon sobre 2, ¿no? Y también existe una partición que voy a llamar en este caso P2, partición de qué? Del intervalo CB, de tal manera que, me cabrá aquí, la suma superior de f con respecto a P2 menos la suma inferior de f con respecto a P2 es menor que epsilon sobre 2. Ahí está. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Hasta dices, a ver, voy a pintarlo ahora en el dibujo. Como yo sé que si es integrable de aquí a acá, yo puedo partir ese primer intervalo pues en cachitos, y esta sería como mi P1, ¿no? ¿Sí está bien? Y aquí ahorita observo una cosa. Este punto C es rojo, ¿no? P1 son las particiones. Y luego puedo partir el otro intervalo de tal manera que la función es integrable, ¿no? Entonces voy a poner los puntos arribita, pero bueno, aquí arriba y después ya los voy a poner aquí porque quiero que noten
que también C no solo es rojo, sino también es del color anaranjado, ¿no? Eso sería P1 y P2. Y yo quiero proponer una partición de todo el intervalo de tal manera que se vaya a cumplir lo que quiero cumplir. ¿Cuál es la que suena más natural de todas? La unión de las particiones. Sí, a ver, entonces, habría que notar, entonces, considere usted P igual a P1 unión P2. Y note de una vez que P es una partición del intervalo AB, ¿no? Se ve en el dibujo, ¿no? Sí, se ve en el dibujo porque dices, a ver, pues cuando uno todos los puntos rojos y todos los puntos, de todos los puntos anaranjados, pues obtengo una partición, ¿no? Eso es claro. Pero la otra cosa que es clara, note usted eso, y que C también está en P, ¿no? O sea, P es la unión, C está en P. Y entonces yo sí quisiera que me dijeran qué forma tiene P. Ay, chinga. ¡Ulises! Sí quiero decir qué forma tiene P, pero... Estoy pensando, ¿eh? Un segundo. Déjenme pensarlo. O sea, P es una partición, se tiene a P. Y ahora quiero... Ah, ya, sí. A ver, voy a decir lo siguiente y espero que quede claro, pero si no queda claro, a lo mejor habría que explicar un poquito más, pero no sé. A ver, una cosa que yo quiero decir es que la suma superior de F con respecto a P no es otra cosa que la suma superior de F con respecto a P1 más la suma superior de F con respecto a P2. Y entonces, no sé si quieran que yo diga algo más al respecto, pero se ve claro, ¿no? Porque, a ver, cuando uno hace esa suma superior, pues lo que hace va a subir, si lo vas a poner así, uno va a subir cuadritos aquí, bueno, rectangulitos aquí, uno lo piensa así, y dices, ah, pues fíjate que si te paras ahí, dices, ah, pues esa es la suma superior de F con respecto a P1, ¿no? Y luego si le sigues, pues vas a empezar con la suma superior de F con respecto a P2. Pero pues eso, pues es nada más la suma superior de F con respecto a P. No sé si eso necesita una prueba, ustedes díganme, jóvenes. Yo sí lo veo. Pues, o sea, probarlo nada más sería de darle nombre a los elementos de las particiones, de la roja y de la naranja, y Exactamente, hacer la suma cochina ahí abajo. exactamente. Y no sé si valga la pena hacer eso, ustedes díganme. Por supuesto, cuando llegue el examen yo les voy a decir que sí, ¿eh? Entonces ustedes no me dicen ¿Podemos hacerla? que sí, yo no la hago. Espérame, deja de una vez pongo la otra y nomás voy a hacer una, ¿no? Y la otra se las dejo de tarea. Ay, lo puse mal y nadie me dijo nada. Va, ahorita te la pago. Un segundo, ¿eh? Entonces habría que ponerles nombres a estos, ¿no? Habría que decir que P1 es igual a X0, X1, bla, 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 hasta XK. Y habría que decir que P2, y dije P1, es, no sé cómo le quieren llamar estos, T0, T1, T2 y así hasta un TM, ¿no? Les estoy poniendo nombres a estos. De hecho, si quieres aquí en el dibujo, les pongo sus nombrecitos. Este es X0, este es X1, bla, 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 bla. X2, ya no sé si voy a poner muchos, pero yo te preguntaría quién es XK en este caso. No, bueno, en este caso XK siempre C, ¿no? Y los otros serían T1, T2 y así, bla, 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 hasta que llegas al último que se llamaba TM y TM es B, ¿no? Nada más los estoy poniendo en el dibujo. Y entonces si uno hace la suma, fíjate que te quedaría lo siguiente, chin, ya no sé cómo ponerlo, ajá, sí, a ver, lo voy a poner así, es igual a la suma, ay, chin, ¿dónde está? Esto es igual a la suma
desde que y es igual con 1 hasta acá. ¿De quién? Pues aquí sería de MI por XI menos XI menos 1, ¿no? O sea, para hacer esta, esta es esta, ¿no? Es la suma de los máximos por las distancias del intervalo. Y estoy diciendo, estoy sumando este con este, con este, con este, la. Y la otra es la suma desde que I es igual con 1 hasta M. De aquí sería, pues no sé, MI también. Y aquí estaría TI menos 1, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿quiénes son? O sea, ya nada más habría que hacer otra observación. La otra observación es que P, la partición P, que es la unión, tendría que escribirse de la manera X0, X1, bla, 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 hasta el penúltimo que se llama XK-1, y aquí aparecería C, que por cierto este se llama, bueno, no quiero ponerle nombre porque se va a ver cochino, y aquí empezaría T1, T2, bla, 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 hasta TM. Y entonces ya que haces, ya que les pusiste nombres, como nos dijo Canek, este se llama P1, este se llama P2, y ya que observas que P es esto, entonces dices, pues sí son iguales, porque fíjate que por un lado estoy escribiendo esta suma superior así, y esta como esta es la definición de cada una de ellas, pero si tú quisieras hacer la de P, dirías, pues es el primer M por la diferencia de estos dos que ya aparece aquí. Y luego así te vas el segundo, el tercero, bla, 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 hasta que llegas al último y todos esos aparecen aquí. Y luego llegarías aquí a estos, cuando lo haces con estos dos, y dices, ya voy, cuando hago todo eso, es esta parte. Y si sigo después, pues tengo estos dos, con luego estos dos, y esos son todos los que aparecen en esa parte, entonces efectivamente estos dos son iguales. ¿Eso te convence o no te convence? Dime. Sí me convence. Y ya, y esta, pues, esto tendría que escribir aquí lo mismo, con MI chiquitas, pero eso ya no lo voy a hacer. Y si ya creíste todo eso, pues ya acabaste, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo concluirían, jóvenes? Que Se suman las desigualdades. Pues sí, ¿no? O sea, lo que uno quiere saber es qué pasa entre esta y esta, ¿no? Y ya que las tienes escritas de la manera de ahí arriba, dices, pues uso esto de aquí arribita para sustituir cada uno de los valores por esta suma, ¿no? Y lo voy a escribir, pues ya no creo que no me queda de otra. El primero se sustituye por la suma de FP1 más la suma superior de FP2, y el otro se sustituye con menos la suma inferior de FP1 más la suma inferior de FP2, ¿no? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro, jóvenes? Y luego dices, bueno, pues ya que hiciste eso, observas que los puedes rearreglar, y no sé si eso de veras lo quiero hacer, pero pues los puedes rearreglar así, ni modo. O sea, puedo poner primero la diferencia de estos dos, que son el primero de aquí y el primero de acá, y luego la diferencia más la diferencia de los otros dos, ¿no? Que es el segundo de aquí, el segundo de aquí con el segundo de acá, ¿no? Los rearreglas así, y luego ya dices que, pues, lo escribí mal. Y luego dices, bueno, pues ya que lo rearreglé, que no es hacer nada muy espectacular, observo que cada uno de ellos fueron escogidos de tal manera que estas diferencias eran menores que epsilon sobre 2, entonces esto lo puedo poner aquí un menor, aquí puedo poner epsilon sobre 2, más epsilon sobre 2, que se llama epsilon, y ya acabé. Y ese sería el regreso, que según nos decía Paola era el fácil. Y entonces yo les preguntaría,
cómo se hace la ida. De la Es ida más, no sé, pero en el por lo tanto sumó las dos sumas superiores. Es Ay, solo el primer. estoy pensando, no sé. Ah, sí, ya vi Sí, dónde. solo Espérame. al principio. Sí, ya vi dónde. Ahorita lo borro. Es aquí, ¿verdad? Sí, eso mero. Ahí está, ya. Creo que ahora sí queda bien. Sí, perfecto. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, que esa era la ida. Y entonces habría que probar el regreso, ¿no? ¿Cómo creen que se hace el regreso, jóvenes? la ida. Digo, perdón, la ida, sí, este es el regreso. Pues Nos falta es la parecido, ida. ¿no? Nada más hay que tomar una partición que funcione tanto para para el intervalo pequeño y para el segundo intervalo pequeño. A ver. No, hay que tomar la partición que funcione para el intervalo grande. Luego hay que refinarla poniéndole el punto C. Y como es un refinamiento, pues esa partición sigue cumpliendo. Ok, va, esa es una buena idea. Y entonces voy a ponerle aquí, este, nada más para recordar, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando que si f es integrable en el intervalo AB, entonces, la ida, ¿verdad? F es integrable en AC y en CB, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? Y entonces lo que nos decían era, bueno, ¿cómo vamos a demostrar que es integrable en uno de los cachitos? Pues pues bueno, primero quiero decir que vamos a usar el criterio de la épsilon, ¿no? O sea, siempre vamos a usar el criterio de la épsilon, creo. Entonces, primero empezamos echando un número positivo. Y de una vez voy a pintar aquí a mis números reales para que yo pueda hacer el dibujo que me vaya a guiar. Y voy a pintar de una vez el intervalo AB aquí, ¿no? Por ahí. AB. Y entonces me echaron esa épsilon. Y entonces yo sé, pues para empezar tengo que agarrarme de algún lado, ¿no? Y entonces yo sé que como f es integrable en el intervalo AB, para esa épsilon yo sé que existe, ahí lo voy a poner aquí abajito, que existe una partición del intervalo AB. Ahí cómo se escribe eso, que existe una partición del intervalo AB de tal manera que la suma superior de f con respecto a p menos la suma inferior de f con respecto a p es menor que epsilon. No, nomás estoy usando el criterio de la integrabilidad y lo que estoy haciendo aquí en el dibujo, pues me echaron una partición, ¿no? Pum, 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 pum. No sé cuántos puntos tenga, pero ahí está la partición. La otra cosa que yo sé es que C es un punto intermedio, ¿no? Entonces C tiene que quedarse pues, en algún lugar. Podría ser que C ya fuera un punto rojo, ¿no? Pero lo más probable es que no lo sea. Y entonces, como no sé si es un punto rojo o no, lo primero que voy a hacer es decir que pues, se lo agrego, ¿no? O sea, P es la que me dieron, defino una nueva partición que se va a llamar PC y le voy a llamar, ¿quién es PC? Pues es P y le pega C. Si C ya estaba ahí, no pasa nada. Si C no estaba, pues se lo agregas, ¿no? Ok. Y la observación que creo que también nos hizo Andrés es que bueno, que P está contenido en PC, P unión C, ¿no? Y entonces eso quiere decir que, que esta nueva es más fina, ¿no? O sea, ya no sé cómo, ya no sé qué estoy diciendo, que la nueva, es que no sé por qué le llamo PC, qué raro, ¿no? A ver, ya, que P está contenido en PC y la observación es que PC es más fina que P. Y yo les preguntaría, ¿por qué estamos haciendo esa observación? Para ver que, bueno, primero vamos a decir que sigue funcionando para la epsilon que nos dieron. Y luego vamos a usar un argumento parecido al anterior para sacar dos particiones, una de AC y una de CAB. Exacto, ¿no? A ver, pues estamos diciendo que PC es más fina para que podamos decir, pues acuérdate que como es más fina, inmediatamente tú puedes decir que las sumas superiores decrecen y que las sumas inferiores, se cumple esta desigualdad,
y las sumas inferiores, ya no me acuerdo cómo son las sumas inferiores. La que se pone de Aumentan. es así, ¿no? O sea, las inferiores crecen, las superiores decrecen, ¿no? Y entonces de aquí uno puede sacar inmediatamente, espero que todo el mundo lo vea, de aquí uno puede sacar inmediatamente que entonces la suma superior de F con respecto a PC, lo estoy escribiendo horrible, espérenme, déjenme ponerlo acá. La suma superior de F con respecto a PC menos la suma inferior de F con respecto a PC es menor o igual que la suma superior de F con respecto a P menos la suma inferior de F con respecto a P, que por cierto, esta era menor que épsilon, ¿no? Y entonces, como nos decía Andrés, efectivamente, como P se refina a P, entonces se sigue cumpliendo que la diferencia entre las sumas superiores y la suma superior y la suma inferior es menor que épsilon. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. Y entonces, el siguiente paso que nos dijo que hiciéramos Andrés era considerar particiones, considere. Fíjense que ahora esta partición mañosa, la partición mañosa que es lo rojo más el punto C, ¿no? Ahora ya induce particiones para este cachito, ¿no? Se dice, pues antes a lo mejor no sabía, o sea, bueno, ahorita lo digo bien, pero lo que estoy diciendo es, si yo me fijo en los puntos, pues de una vez le voy a poner rojo al C, ¿no? O sea, digo, si no estaba, se lo agrego. Ahí está. Y ahora sí, los puntos rojos son los de la partición. Y entonces dices, fíjate que si tú te fijas en los puntos rojos menores o iguales que C, inducen una partición del intervalo AC. Y si te fijas en los puntos rojos mayores o iguales que C, inducen una partición, pero ahora del intervalo CB, ¿no? Y entonces de una vez decimos, pues considere usted, híjole, no sé cómo les voy a llamar, pues P1, considere usted P1 y, P1 igual a lo que acabo de decir, ¿eh? O sea, agarras la partición PC y la intersectas con el intervalo AC y agarras la partición PC y la intersectas con el intervalo desde C hasta B. Y entonces la observación, o sea, note usted que P1 efectivamente es una partición del intervalo AC y también debería usted notar inmediatamente que P2 es una partición del intervalo de C a B, ¿no? Eso es una observación más o menos fácil. Ok. Y entonces te preguntas, a ver si lo puedo escribir todo de un jalón. Y entonces te preguntas, ¿qué onda con la suma superior de F con respecto a la partición P1? A ver, lo voy a escribir así. Dije que los quería hacer todos como de un jalón, ¿no? Este es 1. Y a este le sumas este. ¿Cuál es este? Este es así. Y ahorita explico, nomás quiero acabarlos de escribir porque si no, no lo voy a poder hacer así. Ok, ya está. ¿Se acuerdan que yo quiero que, o sea, me dieron una epsilon, ¿no? Y yo quiero demostrar, me dieron una epsilon, yo quiero demostrar que f es integrable en AC y f es integrable en CB. Y entonces, por el criterio número 2 de uno de los teoremas anteriores, yo quiero encontrar una partición, ¿no? Estos son mis candidatos a particiones que cumplan con el criterio 2 de ese teorema que acabo de mencionar. Y entonces dices, pues yo lo que quiero es fijarme en las diferencias entre la suma superior y la suma inferior de esas particiones, ¿no? Y tratar de demostrar que son menores que épsilon. Y entonces, a ver, ¿listos? Entonces, esta sería la que yo tendría que usar para demostrar que f es integrable en AC, ¿no? Y esta es la que yo tendría que demostrar, la que yo tengo que usar para demostrar que f es integrable en CB. De un jalón voy a probar que ambas son menores que épsilon, y ahorita van a ver por qué. Porque si ustedes observan bien lo que dice ahí,
dices, a ver, esto en realidad es lo mismo que la suma superior de FP1 más la suma superior de FP2. Nada más las estoy rearreglando, ¿no? Las voy a rearreglar porque así me conviene. Y luego le tengo que poner aquí un menos. Y voy a ponerle aquí la suma inferior de FP1 más la suma inferior de FP2. Y entonces ya no sé si lo voy a decir todo, pero como dice Andrés, esto es exactamente pues lo mismo que argumentamos en la ida, ¿no? Lo que voy a decir a continuación. Si uno dice, a ver, tómate la suma superior de F con respecto a P1, ¿no? Entonces, P1 era de aquí hasta C, ¿no? Entonces, tú tendrías que levantar rectángulos aquí, hasta este punto. Y luego dices, y ahora tómate la suma superior de F con respecto a P2. P2 es de aquí a acá, entonces tendrías que levantar rectángulos en cada uno de los de P2. Y al final, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo la suma de todo, ¿no? De todo. O sea, a ver, lo voy a escribir y ustedes me dicen, eso en realidad, lo que está escrito ahí en el primer paréntesis, no es otra cosa que la suma con respecto a PC, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? ¿Sí ven ese o no, jóvenes? Sí. Y por la misma razón, cuando uno levanta rectángulos, pero ahora con los mínimos, pues vas a tener lo mismo, ¿no? Si levantas rectángulos, pero ahora con los mínimos aquí hasta P1, pues sería esa, y luego si le sigues con la de P2, pues sería esa, y en realidad estás haciendo todo. Entonces espero que todo el mundo ya esté convencido de que esto es la suma superior, digo, la suma inferior de F con respecto a PC, y por cierto, esta era más chiquita que epsilon. Y si esta es más chiquita que epsilon, menor estricta que epsilon, entonces acuérdense que cada uno de estos, como es una suma, pues tiene que ser también más chiquito que epsilon. Y ya acabamos. ¿Cómo ven? Bueno, porque es una suma y aparte porque cada uno de ellos es no negativo. Sí, también cada uno de ellos es no negativo, ¿no? Pero eso no lo habíamos, eso ya lo habíamos observado, no lo habíamos observado. Sí, claro que lo habíamos observado, ¿no? Que la suma superior siempre es más grande que la suma inferior, ¿no? Es una de nuestras observaciones del mero principio. Y entonces ya uno tendría que poner, por lo tanto, F es integrable en el intervalo AC y también en el intervalo de CB. Sí, entonces ahí está la demostración. ¿Qué les falta? ¿O ya terminaron con ese teorema? Faltaba la de que la integral de la suma era la suma de las integrales, algo así. Exacto, ¿no? Aquí además dice que además, dice que además se cumple esta igualdad. ¿Y ya sabemos que se cumple esa igualdad o tenemos que probarlo? Es pregunta, ¿eh? Según ya no lo hemos probado. No, hay que probarlo, ¿no? Porque no sabemos. Y entonces, para terminar, ¿qué hacemos? Es lo que estoy pensando. Hay que probar eso. Y entonces, ¿cómo se prueba, no? A ver, ya esto sería el sí solo sí. Muy bien. Y ahora queremos ver que de verdad la integral se parte bien en esta suma, ¿no? Ay, ¿eso cómo se hace? A ver, pues yo supongo que podemos seguir usando la misma notación, entonces tómese usted una partición del intervalo AB, ¿no? Espero que no sé si escribir todo o seguir usando las notas. Bueno, mejor voy a hacer un dibujo, creo que eso es lo más conveniente en este momento. Ahí están los números reales, ¿no? La partición es las de siempre, rojo, entonces ahí está el intervalo AB y voy a pintar una partición cualquiera, ¿listos? Una partición cualquiera, pues pinto unos puntitos por aquí, no sé, no voy a pintar muchos, no sé, esa es P, ¿no? P es lo rojo. Y luego le voy a llamar, bueno, por ahí está C, ¿no? Ya dijimos que C podría ser un punto rojo o no, pero pues acuérdense que se lo podemos agregar a P siempre, ¿no? Y es de la que estoy hablando, es de la partición PC que ya había hablado yo anteriormente. Y no solo eso, también voy a hablar de la partición
P1 y P2, que fueron las definidas anteriormente, pero igual lo voy a poner aquí. P1 es PC intersección el primer intervalo, o sea, el intervalo AC, y P2 es PC intersección el intervalo AC. Entonces, lo que yo quería decir es, con la notación anterior podemos hacer lo siguiente, pero ya escribí todo, entonces creo que no hay que hacer nada con la notación anterior. A ver, vamos viendo. ¿Listos? Ay, ya no sé qué es lo que quiero hacer. P2 no debería estar intersectada Sí. con el intervalo La de suma P. inferior de F con respecto a P. Acuérdense que habíamos dicho que PC refinaba a P, ¿no? Y entonces yo puedo, cuando refinas, empieza a crecer, ¿no? Entonces puedo poner menor o igual, y eso es porque PC refina a P. Y luego habíamos dicho, está escrito allá arriba, espero que todo el mundo se acuerde, que esto es lo mismo que sumar más ¿no? O sea, hacer primero el primer cacho y luego el segundo cacho. Híjole, ya no me va a caber. Y esto es menor o igual que la integral de A a C de F más la integral de C a B de F, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la función, ya sabemos que es integrable, la función. Y entonces es más grande que todos estos y es más grande o igual que todos estos. No es el supremo, o sea, no sé si se acuerdan que era el supremo. Y luego dices, pues le sigo, pero ahora para el otro lado. Como la función es integrable, acuérdense que también este numerito de aquí es el ínfimo, ¿no? Y entonces yo puedo poner ese menor o igual y aquí poner la suma, ahora son superiores, ¿eh? La suma superior, aquí tengo que poner como una cosa que separe, la suma superior de F con respecto a P1 más la suma superior de F con respecto a P2. Sí, otra vez aquí estoy usando que estos son ínfimos, en este caso, de los correspondientes sumas superiores en cada uno de los cachitos. Pero recuerde usted que por lo de arriba, el último habíamos dicho, si lo haces en cada cacho, eso es lo mismo que hacerlo todo, ¿no? Que hacerlo todo. Y ese era PC, así se llamaba PC. Y finalmente, como PC era un refinamiento de entonces esto es menor o igual que cuando lo haces con solo P. ¿Se entendieron todas las desigualdades o no? Sí. Jóvenes. Sí, nada más lo que le decían era que ahí P2 igual a PC intersección sería con CB, ¿no? ¿Con quién, perdón? P2 igual a PC intersección con CB. Sé cómo Ya, gracias. Ya vi dónde, pero ahorita lo cambio. Aquí, ¿verdad? Haces un cacho y luego haces el otro cacho. Sí, nunca me di cuenta que me lo dijeron, pero bueno, ya, ahí está. Y bueno, ¿qué acaban de probar? que la suma de las integrales es la integral de todo el intervalo porque es un número que se queda atrapado entre cualquier suma de particiones. Exacto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que había el 3 del teorema ese que da las equivalencias? Decía, si hay la integral es el único número, cuando la función es integrable, la integral es el único número que se queda atrapado en 3. Bueno, que es más grande que cualquier suma superior y que es más grande que cualquier suma inferior y más chiquito que cualquier suma superior, ¿no? Y entonces, por ese teorema, uno puede concluir que lo que está aquí en medio es la integral de AB, ¿no? O sea, la integral desde AB de F debe de ser ese número, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí o no? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta, comentario acerca de la ida? Bueno, de la ida, no, perdón, de la ida o de la cosa esta de por qué la suma de las integrales es la integral. Nada, no tiene nada que decir, díganmelo. Todo claro. Todo claro. Todo Ok. bien.
Bueno, creo que podemos terminar diciendo cuál es el siguiente teorema para que ya mañana no digamos qué es lo que queremos hacer. Lo voy a escribir rápidamente. Tienen una función que va del intervalo AB a los reales y ahora le voy a pedir que sea integrable. Integrable. No le estoy, ya le estoy pidiendo un poquito más que sea integrable. Tienes esa función. Y supón que para toda X en el intervalo AB, M es menor que F de X y esto es menor que M. Entonces tú puedes concluir que M de B menos A es menor o igual que la integral de A a B de F y esto es menor o igual que M por B menos A. Y a ver, lo voy a poner así como un dibujito y con eso nos vamos. ¿Qué significa eso que está escrito ahí, no? O sea, tú tienes un M grande y un M chica que atrapan a todos los valores de la integral, ¿no? Entonces aquí está la M grande, aquí está la M chiquita, y lo que dice esa desigualdad que está escrita ahí es que la función se queda atrapada entre esos dos, ¿no? ¿Sí está bien o no? Entre esos dos. Ay, a lo mejor no debería haber hecho ese dibujo como lo acabo de hacer porque se ve feo. Creo que se ve más claro cuando lo dibuja uno así. Disculpen ustedes. A ver, lo voy a dibujar así. Aquí está. No hace diferencia, pero nada más quiero que se queden con una idea pictórica. Y cuando uno hace una idea con un dibujito, pues mejor dibuja el dibujo más agradable que uno puede tener, ¿no? Entonces dices, ahí está. Entonces recuerde usted que M, que esta desigualdad lo único que está diciendo en realidad es que su función, y creo que las funciones las pintamos, se queda atrapada entre esos dos números, ¿no? Entre A y B se queda atrapada ahí, A y B, ¿no? Y entonces lo que está diciendo eso es que la integral que tú piensas que es como esta área es más grande que, digamos, esta área, que sería este primer número, y la otra, ¿no? Que sería el segundo número, ¿no? No sé cómo pintarla, de qué color pintarla, la voy a pintar de ese rosita, nada más por pintar algo, que sería como este numerito, ¿no? Y sí parece ser que en esta situación el área sí es más grande que el área del primer rectángulo y sí es más chica que el área del segundo rectángulo. Y nada más quería decir eso para que se quedaran con esa idea. O sea, no solo parece plausible que esto sea cierto, porque pues esa es la idea más o menos que tenemos y que nos da ese dibujo, pero pues mañana lo probamos bien, ¿no? No, mañana no, el viernes. Mañana sí vienen sus ayudantes. Voy a dejar de grabar y ya. Cuídense mucho. Gracias,